Y vamos ahora con datos. Unos 40,8 millones de personas en el mundo viven con el virus de la inmunodeficiencia, la humana más conocido como VIH. Los datos preocupan y sin duda muchos datos que acabamos de actualizar, también no solo a nivel nacional, Isabel, sino también a nivel de nuestra comunidad autónoma. Hemos conocido hoy, día 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA, esos datos de casos referentes a 2024. Sí, Vanessa, recordamos que hoy es el Día Mundial del SIDA y queremos hacernos eco de esos datos. Lo haremos con Santiago Frago. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de la evolución del SIDA, cómo ha sido a lo largo del tiempo, ya no solo a nivel médico, sino también social, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Hombre, yo creo que en 40 años dan para mucho y desde luego hemos pasado de considerar al SIDA como una enfermedad prácticamente mortal, pues una enfermedad que actualmente está totalmente controlada. Es decir, incluso hoy una persona con SIDA hace una vida totalmente normal porque los avances médicos han sido en este sentido espectaculares. Y luego también yo creo que ha habido un cambio en cuanto al prejuicio y al error histórico de considerar que en su inicio el SIDA parecía que afectaba a grupos de riesgo. Esto ya pasó a la historia porque ya sabemos que hoy el tema son las prácticas y conductas de riesgo y no los grupos de riesgo. Algo muy importante también es que antes lo llamábamos ETS o estábamos acostumbrados a tratarlo con esa nomenclatura y ahora se habla de infecciones o ¿cuál es la diferencia? Hablamos de ITS cuando es una infección, pero si esa infección da lugar a una enfermedad pasa a ser una ETS, pero yo creo que es mejor movernos en el plano de las ITS. Se sigue insistiendo desde profesionales en esa necesidad de la educación sexual, de dar a conocer, y parece mentira, pero del uso del preservativo, sobre todo para esa detección precoz y también conocimiento de lo que es. Bueno, yo creo que en general hemos perdido el respeto a las enfermedades en general, ya no solo a las ITS, sino a todas, ¿no? Porque en la mayoría de los casos las personas creen que todo tiene solución y que es resoluble, ¿no? Sin darse cuenta que a veces ciertas enfermedades que son abordables sí que tienen secuelas. Entonces, en ese sentido, sí conviene tener una cierta prudencia, ¿no? A la hora de, sobre todo en los programas que hacemos de educación sexual, darnos cuenta de que el cuidado es importante para enfermedades que, aunque tengamos buena solución, pueden traernos efectos colaterales dañinos, sí. Santiago, ¿por qué se ha perdido el respeto, decías? Sí, se ha perdido el respeto por lo que te digo, porque se considera que todo tiene solución, se va a solucionar a nivel médico. Luego también es cierto que en el plano del sector joven la gente se siente invulnerable, no me va a pasar a mí, en fin, esto, pero ya no solo ocurre esto en gente joven, sino incluso a mí los adultos, ¿no? Que manejan lo que se llama el principio de confianza, ¿no? Con tu aspecto, yo creo que eres una persona sana, con lo cual me puede arriesgar. También hay que tener en cuenta que han cambiado los modos de relación. Antes uno, digamos que el encuentro erótico íntimo era como muy importante, tenía mucho significado, casi oficializaba una relación, ¿no? Y hoy las relaciones son mucho más variadas, más diversas, no tienen tanto significado, con lo cual hay más variedad de parejas sexuales en ese sentido. Hablabas de esa vulnerabilidad de los jóvenes, por eso de creerse inmortales, pero es cierto que también está cambiando un poco la tendencia. Los mayores, ha aumentado la esperanza de vida, la salud de las personas mayores y también hay que prestar especial atención a ese sector de edad. Sí, yo creo que hay que abordar todo. Piensa que ahora la gente mayor es gente joven. Ya sabéis que hace años en Zaragoza pusimos en marcha una asesoría sexológica para mayores de 65 años y claro, la media, el perfil de la edad que viene a esa consulta tiene 75 años. Claro, son gente motivada que tiene relaciones en el plano erótico íntimo y dices tú, claro, esas personas también han de cuidarse, especialmente además. Es verdad que quizá ahí no hay tanta, digamos, diversidad en cuanto a parejas, suelen ser parejas más estables, pero también se da, con lo cual ya abarcamos a todo tipo de edades, pero yo creo que el sector más juvenil es, digamos, el más expuesto. Llama la atención sobre todo que, decía Isabel, esos jóvenes que se creen inmortales, que no pasa nada para ellos, pero realmente ahora hay más información que había antes. Sí, pero la cosa no es solo de información, también es de formación y de trabajar aspectos que tienen que ver con la persona. Por ejemplo, las personas que se quieren poco, pues se cuidan peor, se arriesgan más en definitiva. Luego también hay variables que tienen que ver con lo ambiental. El alcohol y ciertas sustancias hacen que, bueno, pierda yo esa perspectiva de que me estoy arriesgando en demasía, ¿no? Sí. Y hay una serie de factores que van influyendo y sobre todo lo que hemos comentado al principio, que, bueno, lo solucionaré. De alguna manera, ¿no?
Lo cierto es que las cifras dan prueba de esa creencia de sentirnos inmortales. Vamos a ver ahora una imagen, un gráfico, en el que se ve un ligero repunte durante este año de SIDA, de VIH también. ¿Qué otras ITS también forman parte de nuestro día a día habitual? Sí, hay que pensar que las enfermedades, las infecciones se pueden causar por bacterias o virus básicamente, ¿no? Sabemos que las bacterias, tenemos ahí la Neisseria, las gonococias, benorragias, los virus, tenemos el VIH que hemos comentado, tenemos las hepatitis, tenemos el herpes simple. Es decir, yo creo que es verdad que contra las bacterias tenemos unas herramientas de antibióticos muy potentes, pero los virus son los que más se nos resisten, porque los antivirales, que son muy eficaces, todavía, digamos, dejan algún aspecto, alguna laguna, y por eso quizás son las más difícilmente abordables. Por eso hablamos del VIH y estas cuestiones. Lo cierto es que no existe vacuna, que eso hay que recordarlo No, también. hay que decir, es verdad, yo creo que ha habido muchos avances en el tema del SIDA, pero todavía no se ha conseguido el ideal, una curación total y una vacuna. No lo hay, pero sí que es cierto que hoy los avances médicos, las herramientas terapéuticas médicas han conseguido que una persona con esa infección prácticamente acaba sin infección y incluso se consigue que no contagien otras personas. Es decir, en ese sentido, los avances han sido potentes y los medicamentos retrovirales, desde luego, están consiguiendo que, aunque es verdad que todavía no es la curación, que yo creo que está al caer, pues bueno, se maneja y se controla bien la enfermedad y las personas hacen la vida prácticamente normal. Nosotros hemos salido a la calle a preguntar si la gente realmente está concienciada con este tema y, sobre todo, si utilizan el mejor método que puede existir ante esto, el prevenir el preservativo. Y es complejo, ¿sabes? Porque no todas las personas están de acuerdo con eso, pero ya porque ellas no son conscientes de lo que puede pasar si no se usa. Que no están concienciados del todo, hay algunos que sí, que tienen conciencia de que, a ver, que aparte de que hay que evitar, como te digo, pues infecciones, hay que evitar enfermedades y demás. Antes no había información, pero vamos, cada uno se arreglaba a su manera y hoy creo que aunque hay información, no la cumplen del todo. Yo creo que sí, que ha cambiado, hay más información y más todo, pero al final siempre se cae. Sí, nos dan una charla. Sí que en la ESO y en primaria y eso sí que nos han dado siempre charlas de educación sexual, aunque hay gente que no lo usa, pero y claro, luego enfermedades y de todo, pero bueno, sí. Nos hablaban de esas charlas de formación que algunas jóvenes sí que han recibido, pero lo cierto es que cualquiera que esté ahora en su casa con alguna duda puede contactar con vosotros y que esas asesorías no solo se basan en los jóvenes, sino que también los más mayores pueden aprovecharlas y disfrutarlas, ¿no, Santiago? Sí, hay que considerar que en Aragón yo creo que somos referentes en programas de educación sexual, esto hay que decirlo. Y además de eso, complementariamente, hay unas asesorías para jóvenes específicas para ellos en Zaragoza, Huesca y Teruel, a la cual cualquier joven aragonés puede acudir y a la cual se le va a asesorar si tiene dudas en relación a estos temas y a cualquier otro tipo de tema. Yo en ese sentido creo que el marco aragonés está bien cubierto. Es verdad que tú dices, ¿y por qué la gente a pesar de todo se arriesga? Es cierto que dicen, ¿el preservativo qué? ¿Es un elemento mágico y amoroso o lo consideramos un elemento que nos distancia en el plano erótico íntimo? Eso hay que conseguir, que sea considerado, digamos, algo amoroso y que nos vincula más que nos separa, ¿no? El preservativo femenino. Es verdad que las mujeres me dirán, Santiago, al final asumimos todo nosotras, ¿no? Y sí es cierto que tenemos con los jóvenes una gran suerte. Los jóvenes, para ellos los virus y las bacterias, como no se ven, no existen, pero los embarazos sí que existen, porque eso crece. Y gracias a eso ponen medidas como preservativos para evitar el embarazo y ya de paso también evitamos las infecciones. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que suelen tener en esas asesorías, consultorías? Bueno, yo creo que las dudas van un poco alejadas del tema de infecciones. Van más centradas en sus primeros encuentros íntimos, algunas dificultades que encuentran en el plano íntimo, temas de desamores, me ha dejado la pareja, cómo puedo superarlo, dudas que tienen que ver con lo fisiológico también las hay, es cierto, pero y temas de embarazos, qué puedo tomar, cuál sería el método más aconsejable, parejas estables, bueno, todo esto tiene que ver con el mundo relacional más que lo centrado en lo higiene y en lo, digamos, médico.
Lo cierto es que en cuanto a eso, al tema higiene, al tema infecciones, todos sabemos que hay que utilizar el preservativo, aunque luego en la práctica no sea así, pero nosotros nos hemos acercado a un sex shop a preguntar si la gente está concienciada con esto y todas las opciones, todo el abanico de posibilidades que tenemos para que el preservativo no sea considerado solo una barrera, sino, como nos decía Santiago, pues un papel fundamental. Este sex shop lo corrobora. Hay mucho desconocimiento y mucha gente que se salta el paso y nosotros aquí intentamos concienciarles del uso y de la importancia del preservativo, porque viene gente y dice, no, que es una chica o es un chico que es muy limpio. Digo, no tiene que ver eso para que puedas coger una infección o cualquier otra cosa. Las mujeres están mucho más concienciadas y los chicos mucho menos. Eso en cuanto a género, pero lo que no tiene el sexo es edad. Pues ahora nos pasa que tenemos un público muy mayor, pues viudos, separados y tal, gente que habló de 70, 80 años, que empiezan y ellos ya no tienen miedo, pues embarazados, no se van a poder quedar, pero claro, se olvidan del tema de las venerias y tal. Entonces sí que no usan preservativo y algunos pues empiezan a venir y te lo cuentan porque han tenido algún susto de oye, me han salido unos bultitos, oye, me pasa esto. No será por opciones para evitar sustos. Los ultrafinos, que son de los que más éxito tienen porque son piel con piel, es para que la gente sienta más, tanto el chico como la chica. Estos son los trim, que apretan un poquito más para que la erección sea más fuerte. Luego tengo los clímax, que bien si es efecto frío y si es efecto calor, eso siempre da más placer. Y aunque digan que el tamaño no importa... Sí, de largura siempre es la misma, ¿vale? La largura, eso pues, siempre es la misma, lo que cambia son las anchuras, ¿vale? Un preservativo siempre tiene que apretar porque si no se te saldría y luego pues tienes de diferentes diámetros. Tenemos desde talla pequeña, una talla que es un poquito más grande que la pequeña, los estándar que va entre 50 y 54, luego tenemos una que es un pelín más ancha que la estándar y luego tendríamos XL, 2XL y 3XL, dependiendo pues el diámetro del pene. Otra opción son los femeninos. Pero nos los piden mucho porque esto se lo coloca la chica, ¿vale? Lleva como dos ondas, una iría adentro y la otra queda fuera. Y aquí vienen dos unidades, ¿vale? Es más fácil que se lo coloque el chico, pero bueno, es otra opción más. Y el sexo oral también puede ser seguro. Las barreras orales son para poder practicar sexo oral a la chica. Es unas barreras que incluso van con sabor, se colocan por la parte de fuera de la vulva y se puede practicar sexo oral sobre la barrera, por higiene. Ha existido siempre, el problema es que la gente no lo conoce, entonces en el momento que tienes algún problema por algún tipo de infección o alguna cosa, pues empiezas a informarte y viene la gente, oye, pues que he visto que existe, y vienen pensando que es nuevo, pero lleva toda la vida. Aunque el 37% de los jóvenes parece no conocerlos. Nos hablaban también de esas barreras orales, que quizá decíamos que el preservativo femenino no es muy conocido, pero las barreras tampoco tanto. Tampoco, es decir que hay que considerar que tenemos preservativos masculinos, preservativos femeninos y barreras de látex. Cuando se practica el sexo oral, por ejemplo, hay que utilizarlo. Es decir, yo creo que hay recursos para evitar cualquier tipo de infección o acceso a la infección. Santiago, hablábamos también mientras veíamos ese vídeo, está el preservativo, está al acceso de todo el mundo, sí. Pero claro, ¿qué ocurre si se rompe ese preservativo? Porque lo primero que se piensa es en ese embarazo no deseado, sí. Pero... Pues si se rompe un preservativo, tenemos ahí la posibilidad de que haya un embarazo, es cierto, y también una infección. ¿De acuerdo? Es verdad que el riesgo de una infección tras la rotura de un preservativo no es muy alto. Ahora bien, en ese caso, lo ideal es acudir a un centro de salud. ¿Para qué? No solo para evitar la posibilidad de embarazo, que te darán sistemas para evitarlo, sino que además te van a hacer una prevención preexposición del SIDA, por ejemplo. Es decir, te van a dar retrovirales para por si acaso. Es decir, que en cualquier caso, para los dos motivos, se debería acudir a un centro de salud, contar lo que ha pasado y buscar la solución para ambas situaciones. ¿Y qué síntomas nos pueden alertar? Hombre, yo creo que si tras encuentros íntimos sexuales con alguna pareja, a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas, aparecemos con picor y escozor al orinar, dolor genital, dolor durante el encuentro sexual, alguna secreción a través de la vagina o del pene, alguna herida, úlceras o llagas por la zona, todo eso, y encima si tienes fiebre, ya no te cuento, eso ya es indicativo de que puede haber una infección y habrá que ir al centro de salud y además avisar a tu pareja o parejas de que estoy con una infección, porque la tendrán también
ellos y ellas, con lo cual hay que hacer también una medida también generosa de avisar a mis parejas, bueno, si tengo contacto con ellas y tengo complicidad y el teléfono, porque a veces son relaciones muy esporádicas. Pero que estamos hablando tanto en jóvenes como ya en adultos también, o sea, que no nos quedemos con la imagen solamente. Los adultos me preocupan mucho más, porque los adultos sí que jugamos más con que considero que es una mujer madura o un hombre maduro, imagino que te cuidarás, pero eso me lo imagino. Se llama principio de confianza. Hablamos del SIDA y del resto de enfermedades, pero lo cierto es que la educación sexual debe estar presente en muchas otras materias, ¿no? Me comentabas que ahora las charlas en institutos y en colegios se rondan muchas temáticas. Sí, sobre todo tiene que ver con lo relacional, es decir, cómo en el marco de una relación podemos incorporar el preservativo y cómo tener esas habilidades, ¿no?, de negociación entre los jóvenes, ¿no?, de darse cuenta de que hemos de cuidar nuestra relación, aunque sean relaciones no estables o potencialmente no estables, a ver cómo podemos cuidar de que todo vaya bien, ¿no?, y hacer de ese elemento que puede ser la prevención un elemento amoroso, es decir, ¿no?, amarnos con cuidado. Yo creo que eso es lo más deseable, porque además también puede ser divertido. En ese sentido yo creo que podemos combinar todo sin asustar a la gente, pero a la vez hacerles darse cuenta, ¿no?, de que hemos de cuidar y cuidar a los demás. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, con cuidar a los demás, esa educación sexual, ese recordatorio, aunque estemos ya donde estamos en este siglo, pero del uso del preservativo y que no tiene que ser una barrera, sino todo lo contrario, Santiago. Hay que hacer un elemento amoroso de eso. Muchísimas gracias por venir hasta este plato, por contarnos todos estos datos y por lanzar sobre todo esos mensajes. Gracias también a ti, Isabel.